Abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Y cuando usted lo haya encontrado, por favor, me confirma con un amén. Hoy vamos a meditar bajo el tema: algunos apostatarán de la fe. Vamos a meditar bajo el tema: algunos apostatarán de la fe. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Ya lo encontró, hermano? Vamos a meditar en este versículo, en el versículo 1 solamente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mire qué fue lo que le dijo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a orar, amado hermano, en esta noche para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que fuera de ti nada podemos hacer. Te pido, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo dándome palabras de sabiduría, no palabras de las que enseña el hombre, no palabras de sabiduría humana, sino esa palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habla en nuestras vidas y que esa palabra pueda ser como un fuego, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, redarguyéndonos y fortaleciéndonos. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros hermanos a través de esta transmisión, a través de esta predicación. Padre, a los que estamos aquí, háblanos, Padre, mediante tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Como la gran mayoría, hermanos, de predicadores, de escritores, han considerado la epístola del apóstol Pablo a Timoteo como una de las epístolas pastorales, porque Timoteo es un joven que el apóstol Pablo lo encuentra en una ciudad cuando él llega, y dice que el apóstol Pablo dice que los discípulos llegaron a decirle, fíjate que hay un joven, acá hay un muchacho que está dando buen testimonio. Y dice que Pablo dice que quiso que Timoteo se fuera con él. Y en una oportunidad, mientras meditaba en esa porción donde Pablo dice que él quiso llevarse a Timoteo, yo me pude dar cuenta, hermanos, de la visión del apóstol Pablo. La visión que él tuvo al ver a aquel joven, hermano, que estaba dando testimonio, y él decide llevárselo, pulirlo, llevárselo con él. Eso es lo que, hermano, Cristo hizo también. Él vio a aquellos hombres que estaban ahí pescando. Él no los vio como pescadores terrenales, sino que él los ve con otra visión. Y dice que él les dice a Pedro y a Juan, dice que él los llama y les dice, síganme porque los haré pescadores de hombres. Cristo tenía otra visión cuando él los vio. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo, cuando él ve a Timoteo, él dice que quiso que se fuera con él, se lo lleva en su primer viaje misionero. Yo me imagino, hermano, a Timoteo, un joven, según se cree que aproximadamente de 17 a 20 años era cuando el apóstol Pablo se lo lleva y se va con él. Y yo me imagino a Timoteo, hermano, viendo a Pablo sufrir, viendo a Pablo llegar a las sinagogas. Pablo buscaba cómo entrar a una sinagoga. Al siguiente sábado al apóstol Pablo ya le daban el tiempo para que él enseñara y predicara. Al tercer sábado al apóstol Pablo ya lo estaban echando, porque el apóstol Pablo, hermano, era un hombre que se había convertido verdaderamente a Cristo. Y dice que él mostraba por las escrituras que Cristo era el Mesías, convenciendo a todos aquellos con los cuales él se reunía antes. Y Timoteo, hermano, es un varón ejemplar, que Pablo le escribe esta carta y le dice a él, ninguno tenga en poco tu juventud, nadie te menosprecie,
Pero Pablo le dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Porque haciendo esto, dice, él podría, hermano, acallar o aquietar toda falsa calumnia que se pudiera levantar contra Timoteo. Y Timoteo, según se nota en los escritos de Pablo, Timoteo quizá era un joven algo tímido, porque en la ciudad donde él estaba, quizá habían personas a las que él pastoreaba que eran más mayores que él. Habían ancianos. Por eso Pablo le dice a los ancianos, exhórtales como a padres. A las ancianas dice, exhórtales como a madres. Porque un hijo, yo creo que a su padre le habla con una reverencia. No va a ir y hablarle como a cualquier persona. Entonces Pablo le dice eso y exhorta a Timoteo a que él se mantenga firme y a que sea ejemplo de los hermanos. Pero quiero darle una introducción acerca de esta carta, de que la epístola esta que Pablo le envía a Timoteo, y podemos encontrar aquí que Timoteo era hijo de una madre judía y su padre era griego. Y el apóstol Pablo le dice, recuerda la fe que primero habitó en tu abuela Loida y que en tu madre Eunice, recuerda en qué has sido instruido. O sea que nos damos cuenta que no hay excusa, hermano, para que nosotros digamos, no, mi padre me abandonó, mi madre me abandonó. Vemos a Timoteo que él se queda únicamente con su abuela y con su madre y ellas lo instruyen en la fe. O sea que ese es uno de los trabajos de los padres, quizá no solo del padre, pero también de la madre, cómo ver ese ejemplo, cómo instruyeron a Timoteo. Y Pablo se lleva a Timoteo en su segundo viaje misionero, él se lo lleva a predicar y cuando Pablo ve la situación que él funda, levanta una iglesia en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo deposita esa confianza en Timoteo porque él ya lo había capacitado y tenía esa confianza en Timoteo que lo deja, hermano, pastoreando en la iglesia de Éfeso o en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol Pablo, hermano, envía a Timoteo y lo deja allí pastoreando esta maravillosa congregación. Recordemos que la iglesia de Éfeso, hermano, fue una iglesia poderosa. Una iglesia, hermano, que el primer mensaje que Cristo envía a las iglesias de Apocalipsis es a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Dice, han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia ferviente, pero Cristo les dice, recuerden que han dejado su primer amor. O sea que nos damos cuenta, Cristo dice, yo conozco tus obras, que has trabajado arduamente. Pueda que usted y yo hemos trabajado arduamente en la obra del Señor. Él reconoce eso, pero pueda que hayamos dejado nuestro primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? Mucha gente confunde el primer amor, hermano, con el activismo, porque se está congregando, por eso piensa que eso es el primer amor. Hermano, el primer amor es mantener una intimidad con el Señor todos los días, amado hermano. Un deseo, hermano, constante de meditar en la palabra del Señor. Un deseo constante, hermano, de estar hablando con Él. Porque sería hipocresía, hermano, decir al Señor, cantarle, yo te amo, pero no hablamos con Él. ¿A quién le gustaría que su pareja le dijera, yo te amo, pero nunca habla con esa persona? Eso es algo ilógico. Entonces, la iglesia de Éfeso fue una iglesia importante en sus primeros tiempos. Y si nosotros meditamos cómo los siglos han pasado en lo que ahora es Turquía, que era en ese tiempo Asia Menor, no quedan, hermano, ni restos de estas iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Hay mucho cristianismo quizá en esas ciudades, pero hermano, el apóstol Pablo en el versículo que leímos le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente. Era una palabra que el apóstol Pablo estaba recibiendo
directamente del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuándo son los postreros tiempos? Los postreros tiempos, hermano, empezaron desde que Cristo fue levantado. Desde que Cristo ascendió al cielo comenzaron los últimos días, los postreros tiempos. Pero seguramente, hermano, los postreros tiempos hoy en nuestros días, esto que Pablo dijo se refleja de una manera más grande en nuestros días. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente. Y eso es lo que el Espíritu de Dios le está diciendo hoy a usted y a mí también. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, nosotros, amado hermano, no podemos buscar la apostasía en los testigos de Jehová, porque ellos ya son herejes, ellos son una secta, ellos ya están extraviados. Ellos apostataron también. Los testigos de Jehová salieron de una iglesia cristiana. Los adventistas salieron de una iglesia cristiana. Y así muchas sectas, los mormones salieron de la iglesia cristiana. Y no voy a detenerme en las herejías que estas sectas tienen, amado hermano, porque quiero avanzar con esta palabra en esta noche. Y la apostasía, hermano, su mayor auge, su raíz, la apostasía sería en medio de la iglesia. En medio de la iglesia es que surgiría la apostasía. Quiero que vaya y lea conmigo Hechos capítulo 20. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Aquí tenemos al mismo apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo aquí, Lucas relatando, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, a la iglesia donde estaba Timoteo, a Éfeso, dice, hizo llamar a los ancianos. Vea bien a quienes Pablo está mandando a llamar. Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, de la iglesia. Verso 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Mire, el apóstol Pablo está hablando con los ancianos, que no se le olvide con quiénes el apóstol Pablo está hablando, con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice, para arrepentimiento, para con Dios y de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que de ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo presentía en espíritu que ya no, los ancianos de la iglesia ya no iban a volver a verlo más. Verso 26. Por tanto, usted sabe qué significa ese por tanto. Dice, por tanto,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Detengámonos ahí un momentito. Mire, hermano, esa es la responsabilidad de todo ministro del evangelio. Pablo, él dice que él quería acabar bien su carrera, pero en este versículo que leímos, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay ministros, hermano, que evaden ciertos textos de la palabra del Señor, porque quizás son muy duros para la iglesia. Y hermano, como dijo el profeta Jeremías, con liviandad curan las heridas de mi pueblo, profetizando paz, paz, y no hay paz. Porque Jeremías, hermano, fue un hombre tan tremendo que sufrió por predicar la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le han dicho, hermano, que por predicar la palabra del Señor le van a tirar rosas o le van a aplaudir. Pero déjeme decirle en esta noche que todo aquel que predica el verdadero evangelio de Dios padecerá persecución. Cristo lo dijo: padecerán persecución por causa de mi nombre, no solo por predicar, por ser cristianos. Pablo dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo no sé si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo creo que sí, todos. O sea que reciba esta palabra: padecerá persecución. Yo no sé si alguien le predicó un evangelio light, un evangelio, hermano, de pide casa, pide carro. Ahora, hermano, hay un evangelio de pide todo. Un evangelio, hermano, donde rehúsan anunciar todo el consejo de Dios. Y Pablo les dice: hermano, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque yo no me he reservado nada, yo se los he dicho todo. Se puede dar cuenta usted, hermano, el tipo de calibre que Pablo era. Pablo era un tremendo hombre, hermano, que él dice, se los dice de una vez a los ancianos: yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Porque, hermano, eso es lo que Dios le dijo a Ezequiel, que si el atalaya no le anuncia al justo cuando se apartare de su justicia, sobre ti demandaré la sangre de esta persona. Y Pablo tenía conocimiento de eso, y por eso él, hermano, rehusaba no anunciarle, hermano, la palabra del Señor a ellos. Él prefería dar la palabra del Señor, no importando, hermano, si se enojaban. Pablo le dijo a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo, hermano, no sé por qué hay gente que piensa que Pablo era un hombre calmado. Le decían los hermanos de Corinto: Pablo por las cartas. No, Pablo cuando está en presencia es tranquilo, pero por las cartas es duro. Pablo dijo: díganle al tal que así como soy por carta, así voy a hacer cuando llegue ahí. Pablo, hermano, él no andaba jugando. Pablo era un hombre serio, que cuando Juan Marcos le dijo: Pablo, mejor ya no voy, a la segunda vez que se quería ir con él, Pablo y Bernabé tuvieron una disputa, porque Pablo ya no se quiso llevar a Juan Marcos, porque él, hermano, se volvió atrás en el primer viaje. O sea que Pablo era un hombre que si uno le fallaba la primera vez, después ya la pensaba para llevárselo a uno. Pero el apóstol Pablo después dice: trae contigo a Marcos porque me es útil en el ministerio. O sea que Pablo después, hermano, utiliza a Marcos. Pero vemos que Pablo tiene un carácter tan tremendo que en el versículo 27 de Hechos 20 le dice a ellos que él no se ha detenido de anunciarles el consejo de Dios. Versículo 28, otra vez aparece esta frase: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mire, hermano, mire la palabra que Pablo se lo está diciendo. Recuérdese que a quién se los está diciendo: a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Se imagina usted como aquellas convenciones que hacen en muchas iglesias donde reúnen a todos los pastores? ¿Se imagina Pablo ahí haciendo una reunión de pastores y diciéndoles a ellos: miren, yo he sido ejemplo desde el primer día que entré entre ustedes, yo no he rehusado nada? Y él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo les hace ver claramente que el rebaño que ellos están apacentando no es de ellos. Y eso debe saberlo todo pastor, todo ministro, que el pueblo que está al frente de él o el pueblo al cual él está al frente no es pueblo de él. Solamente nosotros solo somos administradores, solo somos colaboradores. Hay de aquellos ministros, hermanos, que se han enriquecido de la grey de Dios. Hay de aquellos pastores y ministros, hermanos, que cuyo Dios es el vientre, dijo Pablo. Judas dijo, son nubes sin agua llevados de aquí para allá. Ellos han hecho mercadería de la fe de los creyentes. Pero ¿quién tiene la culpa, hermano? En parte la tienen los pastores, pero en parte, la otra parte la tiene el pueblo también, porque no escudriña la palabra de Dios, hermano. Hoy todos tenemos Biblia, hoy podemos comprar Biblias de la traducción que se nos da la gana, hermano. Hay muchísimas Biblias. O sea que hoy no tenemos excusa para decir, yo no puedo leer, o a una persona que no puede leer, pues la fe viene por el oír la palabra del Señor. De todas maneras, no hay excusa. Entonces, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo les hace ver claramente que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. Y en el versículo 29 dice, porque yo sé. Mire esta convicción del apóstol Pablo. Yo quiero que usted, hermanos, reflexione en estos textos. Pablo dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo les hace ver que van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Verso 30 le dice otra cosa. Y de vosotros mismos se levantarán. ¿Se imagina usted? Pablo, después de haberle dicho que ellos son hombres que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, después a ellos mismos Pablo les dice que de entre ustedes mismos se levantarán. ¿Y por qué se iban a levantar de entre ellos mismos? Porque se iban a extraviar de la fe. Iban a naufragar de la fe, como lo hicieron Himeneo y Alejandro, como lo hicieron Himeneo y Fileto, que ellos predicaban que la resurrección ya se había efectuado. Como lo fue Demas, que él se fue al mundo abandonando al apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo estaba hablando algo totalmente inspirado por el Espíritu. Y él le dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31, mire cuántas veces lleva repitiéndose esa frase del verso 31. Por tanto, la tercera vez que el apóstol Pablo dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El Señor es poderoso para guardarnos de cualquier lobo que se aparezca. Pero nosotros también, como el apóstol Pedro dijo, sed sobrios y velad. Cristo dijo, velad y orad. Ahora, yo siempre medito, ¿por qué Cristo dijo velad y orad? Usted puede ser un hombre lleno de oración igual que yo. Podemos ser personas de oración. Pero si no estamos velando, de nada nos sirve ser hombres de oración. Porque una cosa es ser un hombre de oración, una cosa es ser un hombre que vela también. ¿Cómo le puedo poner un ejemplo? Siempre uso este ejemplo de una persona, un soldado que está en su garita, que está en su puesto. De nada le sirve a este hombre tener el arma más poderosa, una K-47, una mini Uzi. De nada le sirve estar en un tanque de guerra, pero si se duerme en el momento de la batalla, de nada le va a servir ese tanque que tiene. De nada le va a servir el arma que tiene, porque con esa misma lo pueden matar. ¿Qué le pasó a David, hermano?
Y el escritor es bien enfático y dice, en el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, él se quedó, hermano, durmiendo, se quedó, qué bueno que paseándose. Se quedó durmiendo. Después dice que al atardecer se levantó. Eso es lo que hace el enemigo, amado hermano. Ahora déjeme decirle que usted y yo todo el tiempo estamos en guerra. No piense usted que nosotros solo el día que venimos al culto estamos en guerra, o solo el día que en el momento en que oramos estamos en guerra. Cada momento, cada segundo, cada milésima, nosotros estamos en guerra. Por eso Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Y el león de la selva no se devora a los que están en manada. El león siempre se devora a aquella presa que anda solita, que anda alejada del rebaño. O sea que tengamos cuidado, hermano, de ser, decía un hermano, llaneros solitarios. Nosotros tenemos que buscar siempre la presencia del Señor, que el Señor esté con nosotros. Una persona que está sola es una persona que está, hermano, desarmada. Una persona que no tiene la presencia del Señor es una persona que no está bajo la protección de Dios. Hoy muchos hablan de cobertura espiritual, que padre espiritual, nada de eso, hermano, olvídese de eso. Nosotros no tenemos padres espirituales ni cobertura espiritual. Eso es son doctrinas que se han inventado. Su cobertura y mi cobertura es el Señor. Su cobertura y mi cobertura es la presencia de Dios. Si usted confía en el Salmo 91, hay gente que tiene el Salmo 91 como un amuleto en su cabecera, en su almohada. Y el Salmo 91 no funciona así. Dice, el que habita es presente y constante. El que habita morará, futuro. Pero si usted no habita, no morará. O sea que tenemos que habitar para morar bajo la sombra del Altísimo. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros mismos también tenemos que estar velando. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está a la puerta, dice en Génesis. El pecado está a la puerta. Aquí, hermano, solo nos falta la sala nada más para parecer angelitos y si quiere hasta 6 como los seres vivientes que estaban ahí delante del trono de Dios, querubines, serafines. Aquí en el templo, hermano, podemos aparentar corbata, lo que sea, podemos aparentar. Pero al salir del templo, allá en el trabajo, allá en un restaurante, allá donde estamos caminando todo el tiempo, allá cuando andamos comprando en Walmart, ahí donde se prueba, hermano, si somos verdaderos creyentes. Ahí es donde se prueba, hermano, la verdadera o el verdadero fundamento de los creyentes. Entonces Pablo les dice esto. ¿A quiénes Pablo les dijo eso, amado hermano? A los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo advirtiéndoles. Y Pablo viene y le vuelve a decir a Timoteo que el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe. Ahora quiero darle una descripción acerca de la palabra apostatar. Acerca de la palabra apostatar. La palabra apostatar es una palabra, hermano, compuesta con el prefijo apos, con el prefijo apos. Y la otra, el verbo que es estasia. Y esta palabra significa, viene de la palabra, hermano, afistemi. Y esta palabra significa remover, es decir, instigar a sublevarse. Es una persona que se remueve o una persona que se subleva. Es una persona que desiste. Es una persona que se deserta. Es una persona que parte del lugar de donde estaba. Es una persona que se aparta o una persona que se retira. ¿Y de dónde se van a retirar estas personas? ¿De dónde van a desistir? ¿De dónde van a estas personas a separarse o a alejarse? De la fe. El apóstol Pablo dice, apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Entonces se van a alejar de la fe, como ya le dije, del prefijo apo, que significa desde,
o de. Y es una palabra que cuando se une con el verbo estasia, es una palabra que se vuelve, ya se podría decir, colocar lejos, o una persona que se separa, o una persona que causa una partida. En el Nuevo Testamento se puede traducir como desviar, se puede traducir también como seducir, como desviar a un pueblo de su lealtad. Esa palabra significa separarse. En forma general es apartarse de la fe, abandonar la fe, en el sentido de retirarse. Y también se puede esta palabra apostasía usarse, también se usaba en los ejércitos cuando un soldado, hermano, se rebelaba contra el general y se salía. Esos soldados eran considerados apóstatas porque se rebelaban contra el ejército, se rebelaban contra los superiores. Ahora, en el sentido metafórico es desistir o refrenarse o alejarse. Ahora, esta palabra, cuando ya se traduce, porque esta palabra es una palabra griega que no se tradujo al castellano, sino que así como dice apostasía, así es la misma palabra griega. Ahora, esta palabra es tan importante porque el apóstol Pablo dijo y usó un término que significa rebelarse. Usó un término que Pablo sabía qué término estaba usando. Pablo podía haber usado un término que hablaba de personas que se alejan por un tiempo, pero Pablo usa el término apostasía, que está indicando que son personas que apostatarán, que se alejarán, que se rebelarán contra el Dios que los salvó, que abandonarán la fe que una vez habían ellos abrazado. Ahora, hay muchas personas que piensan y dicen, supongamos que una persona le sirvió al Señor 30, 40 años, pero al final de su vida, los últimos 2 años, esta persona se apartó. Supongamos todos los 30, 40 años que sirvió a Dios de corazón, se miraba un hombre, hermano, que tenía los dones del Espíritu Santo, era un hombre usado por Dios, pero que en sus últimos 2 años se rebeló. Ahora, muchas personas consideran a estas personas que se apartan como personas que nunca se habían convertido, o como personas que en verdad nunca se habían arrepentido de todo corazón. Pero yo creo que es algo difícil o es algo complicado creer que una persona que manifiesta un amor tan tremendo, yo podría mencionarle predicadores famosos como en estos días predicadores famosos que hay, hombres que Dios los ha estado usando, pero ¿qué pensaría usted si estos hombres al final de su carrera se apartan? Estos son hombres considerados, como dice el apóstol Pablo, que apostataron de la fe, se apartaron de la verdad. Hay muchos cantantes cristianos que se han apartado de la fe. Muchos cantantes, por eso digo cantantes cristianos, porque no eran verdaderos hijos de Dios. No eran verdaderos creyentes, amado hermano, sino que ellos cantaban solamente por el dinero, cantaban solamente por la fama, pero se han apartado. Y Pablo dice que estas personas apostatarían de la fe. Algunos apostatarían de la fe. Ahora, esta palabra fe, yo quiero darle ahorita unos ejemplos acerca de lo que Pablo está hablando de la palabra fe, o por qué apostatarían de la fe. Porque la palabra fe no siempre significa creer. Alguien puede decir, fe, ¿qué es fe, hermano? Alguien puede decir, es la certeza de lo que se espera. Sí, eso es fe. Pero en el español solo tenemos una palabra en castellano para hablar de fe. Pero en el griego no hay solo una palabra para hablar de fe. En el griego hay varias palabras y son 3 de las que más se usan para hablar acerca de la fe. Cuando Pablo dice, recibid al débil en la fe, él no está hablando de la fe salvífica. Cuando Pablo dice, reciban al débil en la fe,
está hablando de una persona que es débil en su conocimiento. Porque dice, no lo reciban para contender sobre opiniones, porque uno dice que come esto, otro dice que no come esto. Recíbanlo, pero no para contender. Es una persona débil en la fe, débil en su conocimiento acerca de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. De Pablo decían, miren, este hombre ahora predica la fe que un día antes él perseguía. Ahora, cuando de Pablo dijeron, él ahora predica la fe que antes perseguía, ¿qué tipo de fe cree que está hablando ahí? La palabra fe ahí puede traducirse como él ahora predica a Cristo, él predica ahora el evangelio, él predica ahora el cristianismo que él antes perseguía. Pero si nosotros pensamos que fe siempre va a significar lo mismo, vamos a caer en un error. Y cuando Pablo dice aquí que algunos apostatarán de la fe, no dice algunos dejarán de creer, como en Hebreos 11, no dice que algunos dejarán de creer, son débiles en la fe. No, aquí está hablando claramente de la fe del evangelio. Aquí Pablo dice que algunos claramente apostatarán de la fe. ¿Y quién dice eso? No lo digo yo. ¿Quién lo dice? El Espíritu dice claramente. No lo dice el hermano Julio, no lo dice el pastor, no lo dice tal líder, no. El mismo apóstol Pablo dijo, yo lo único que estoy haciendo aquí es como un megáfono, como esas bocinas nada más, repitiendo lo mismo que el apóstol Pablo dijo. Algunos apostatarán de la fe. Y quizás los que estamos aquí no somos ancianos. Pero Pablo se lo dijo a ancianos, que dentro de ellos mismos se levantarían hombres que se extraviarían. Ahora, Pablo dice algunos apostatarán de la fe, quiere decir que no todos. Quiere decir que pueda que usted se pueda volver un apóstata de aquí al futuro. Pueda que sea, no estoy diciendo que así va a ser. Porque es Dios el que sabe claramente. Él es el que conoce pasado, presente y futuro. Ahora, muchos van a apostatar de la fe. Pero que el Señor nos libre, hermanos, de caer en apostasía. Que el Señor nos libre. Porque Pablo dijo, si alguno piensa estar firme, ¿qué dijo? ¿Usted piensa estar firme? ¿Usted piensa que está firme? Yo sí, gloria a Dios. Pablo dijo, por la gracia de Dios persevero hasta el día de hoy. Pero Pablo era inteligente, hermano. Él decía, yo no corro como a la aventura. Yo no peleo como quien golpea al aire. Yo sujeto mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Es como el periódico. La persona, el periódico, ¿para qué sirve únicamente? Para anunciar las noticias. Después de que lo lee la persona, a la basura. Nosotros no queremos ser como un periódico solamente que anuncia algo y después es votado. Pablo dijo, yo no quiero ser solo un heraldo. Yo no quiero ser solamente alguien que anuncia algo y después yo mismo venga a ser descalificado. Pablo era un hombre que ponía sus ojos en el blanco y por eso él decía, hermano, que nosotros no miremos, hermano, a nadie. Pongamos los ojos en el perfecto. Hermano, usted no ponga los ojos en su líder. Claro que su líder tiene que ser un hombre ejemplar. Pero no tenemos que poner los ojos en el líder como pensar que es una persona infalible, que nunca nos va a fallar o que nunca va a cometer un error. Porque cuando nosotros ponemos los ojos en el líder o en el hermano, vamos a cometer un grave error y nos vamos a alejar. Porque muchas personas, hermano, la mayoría de personas que se van de la iglesia, no crea usted que se van por una prueba grande. La mayoría de personas muchas veces en la iglesia se van porque ahí predican muy duro. Es que ahí el líder es muy enojado. Es que allí no dejan hacer esto, no dejan hacer el otro. Es que, hermano, no somos nosotros, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos dice que o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. O nos constituimos amigos de Dios o enemigos del mundo. Porque si alguno ama al mundo, dijo Juan, el amor del Padre no está en él. Y cuando la palabra ahí habla de mundo, se refiere a los rudimentos del mundo, a las modas del mundo, a los placeres que el mundo ofrece. Hoy la gente va tras la moda. Hoy los predicadores, hermano, van tras la moda. Hoy si un hijo del diablo, hermano, se vuela la ceja,
hoy hay muchos que también se están, hermanos, depilando en la iglesia y siendo hombres. ¿Qué cree usted que le está dando a entender a estas personas a la gente? Señor, Dios, si todavía tienen temor de decirle Señor, porque Él dijo, si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi reverencia? Y si soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Cuando una persona, hermano, no le gusta cómo Dios lo ha hecho, empieza a hacerse de todo en la cara. Empieza a hacerse de todo en el cuerpo. Por eso hay mujeres, hermano, que van a donde los doctores y les hacen cirugía plástica. Los dejan, hermano, horribles. ¿Pero por qué pasa? Porque tienen un autoestima bajo. Tienen un bajo autoestima. Hermano, cuando usted cree de todo corazón que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no va a andar pensando, hermano, en cosas del mundo. No vamos a andar pensando en aquello, hermano, que lo único que refleja en nosotros es solamente una persona que decimos ser cristianos, pero con nuestros hechos no estamos siendo cristianos. Porque la palabra, hermano, constantemente nos llama a buscar de la presencia del Señor. Apostatarnos simplemente porque una persona puede ser apóstata y estar aún ahí mismo en el templo y puede estar en apostasía. Así que en esta noche, amado hermano, yo le animo a usted. Como dijo el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué van a apostatar de la fe? ¿Por qué? Porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, doctrinas de demonios. Ahora, eso ya es otro tema. Hoy no quiero hablar yo, hermano, de doctrinas de demonios, porque, hermano, nos vamos a meter en otro lío. Pero en esta noche yo quiero dejarle a usted en su corazón, como dijo el apóstol Pablo, seamos sobrios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. El apóstol Pablo, hermano, no andaba con cuentos como hoy en día que le andan diciendo a la gente, hermano, que no se preocupe. Si usted ya es cristiano, no se preocupe que aunque se muera en pecado, Dios lo va a salvar. Hermano, ese es yo no sé qué clase de evangelio es ese, hermano. Pero la palabra nos llama a nosotros a tener una vida, hermano, cuidadosa, una vida constante, a que nos esforcemos, hermano, por buscar la presencia del Señor. Una vida esforzada. El apóstol Pablo dice, yo he padecido tribulaciones de los judíos, muchas veces me han azotado, muchas veces me han dado 40-1, decía el apóstol Pablo. Mi vida ha sido una vida de desvelos, de ayunos, una vida, hermano, constante de sufrimiento. Por eso en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Pero antes dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si usted y yo queremos ser verdaderos testigos de Dios, tenemos que ser embestidos del poder de lo alto. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo y recalco, ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no significa andar brincando o andar dando vueltas solamente. Porque Pablo regañó a los corintios y les dijo, ustedes son como aquel metal como que le hayan metido piedras y está haciendo bulla, no tiene ni un ritmo, no tiene sinfonía, porque no hay un orden. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, significa caminar en el Espíritu. Cuando alguien nos insulta, hermano, saber humillarnos y saber callar. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Porque hablar lenguas, cualquiera, hermano, habla en lenguas, hasta inventadas las tienen ahora. Pero callar, hermano, callar cuando una persona nos insulta en el trabajo, cuando alguien nos está humillando, allí, hermano, es donde nosotros tenemos que aprender a callar, aprender a agachar la cabeza y a ser pacificadores. Porque, hermano, cualquiera de nosotros cuando tocan nuestro ego, cualquier hermano muchos se les olvida que son cristianos. Y dice, no, que con mi mamá no te metas. Y ahí se le olvidó que era cristiano. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Así que en esta noche yo le invito a usted, como dijo el apóstol Pablo, y hoy el Señor me exhorta a mí también,
a que seamos prudentes, a que seamos sobrios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. ¿Por qué? Porque hay muchos que han recibido la doctrina que han aprendido, pero en el tiempo se extravían. En el tiempo comienzan a aflojar. Como ve que se empiezan a ir, como cuando Cristo les dijo, yo les voy a dar a beber mi sangre y a comer mi cuerpo. Dice que cuando los judíos escucharon eso, blasfemias, dice este, y se empezaron a ir y dijeron, dura es tu palabra. Pedro dijo, yo me imagino a Pedro, o me imagino a uno de nosotros en estos tiempos, maestro, bájale hombre, bájale. Mandémosles a hacer carne asada porque así vienen. Mandemos a hacer algo, un evento. Mandemos a hacer algo para que los jóvenes vengan. Metamos esto, metamos el otro. Y comienzan a meter un montón de cosas. Pero Cristo fue un hombre que él mismo nos demostró firmeza. Al mismo Pedro le dijo, ¿quieres irte tú también? ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro, hermano, fue un hombre que a pesar de que esa palabra dura o a pesar de que él no la entendía, él sabía que más adelante la podía entender. Pero él sabía que no tenía que alejarse del Señor. Porque muchos seguían a Cristo por el alimento. En una ocasión venía una multitud, hermano, qué lindo es ver que una multitud lo siga a uno. A los hombres, a la gente le gusta que la multitud lo siga. Pero Cristo cuando vio que venía aquella gran multitud le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, esposa, hijos y hermanos, no puede ser mi discípulo. Hermano, yo me imagino a toda aquella gente escuchar esas palabras del Hijo de Dios. Muchos dicen que empezaron a apostatar. Esa es la apostasía. Se regresan. Entonces, en esta noche, amado hermano, ser un testigo del Señor. La palabra griega es la palabra mártir, que viene del griego mártir. O sea, cuando Cristo les dijo, y me serán testigos, ellos entendieron fácilmente, ustedes serán mis mártires. Porque ser testigo del Señor no es fácil, amado hermano. Vienen tiempos peligrosos, amado hermano. No creo, en esta nación, hermano, todo parece, hermano, calmado. Todo parece, hermano, como aquellos ríos que, hermano, por arriba se ven tranquilitos, pero por abajo es donde llevan, hermano, la corriente. Esta nación, hermano, poco a poco no solo se va a ir hundiendo, sino que, hermano, este nuevo gobierno, hermano, yo se lo digo de todo corazón, vienen cosas tremendas para nosotros. Vienen cosas tremendas, y no porque yo lo diga, sino porque el mismo Cristo lo dijo. Cristo mismo lo dijo. Así que en esta noche yo le pido que se ponga de pie. Póngase de pie, y si el Espíritu Santo le ha hablado, porque Cristo le dijo a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en esta noche, cierre sus ojos, vamos a orar. Oremos unos por los otros. Ore por el predicador, ore por esta obra, ore por todos aquellos que serán añadidos a este lugar. Oremos los unos por los otros. Padre, en esta noche te damos honra y te damos gloria. Creemos de todo corazón que por tu gracia y por tu misericordia estamos en este lugar. Pero tu palabra nos lanza una advertencia, que muchos apostatarán de la fe. Porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que entran por él. Padre, en esta noche te damos gracias. Porque estamos en este lugar, meditando en tu palabra. Estamos en este lugar adorándote, dándote honra y dándote toda la gloria. Recibe toda alabanza y toda adoración. Hoy queremos adorarte. Hoy queremos bendecirte. Hoy queremos exaltarte, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Tu palabra dice que si sufrimos con Él, tú también, aleluya, reinaremos contigo. Pero si te negáremos,
Tú no puedes negarte a sí mismo. Aleluya. Tú también nos negarás, oh Dios, si te negaremos. Pero tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres el yo soy, tú eres el eterno. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. En esta noche, Padre, queremos cantarte aquel canto, aquella alabanza que dice: tu fidelidad es grande. Queremos adorarte. Dígalo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale conmigo: estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor,
las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Dele gracias con sus propias palabras. Dígale: Padre, te doy gracias por tu fidelidad, porque aún siendo débiles, Padre eterno, tú, aleluya, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, en esta noche yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que nos hemos podido reunir y nos hemos podido gozar en tu palabra, Padre eterno. Hemos podido, Señor, deleitarnos en esa palabra, Señor, esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a cada uno de mis hermanos, guarda mi vida, líbranos de todo peligro. Estamos en tus manos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Padre, saldremos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, si esa trompeta aún no ha sonado, Padre eterno, el próximo culto sábado estaremos en este lugar para alabarte y para glorificarte. Pero si la muerte quizá nos sorprende, Señor, estaremos en un mejor lugar, alabándote y glorificándote, Padre, en el nombre de Jesús. Pero mientras todo eso llega, Señor, queremos seguir adorándote y glorificándote. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos gracias mediante tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estamos